Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy toca reseña y vengo a hablaros de una de las últimas publicaciones de Dilatando Mentes, que es Atrabiliario de Nick Roberts. Posiblemente os suene el nombre de este autor porque resulta que es el escritor de La Casa del Exorcista, publicado también por Dilatando Mentes, que es una novela que me gustó, así que bueno, tenía las expectativas muy altas y sinceramente las ha cumplido. Pues bueno chicos, tal y como os he dicho, hoy toca reseña y vamos a hablar de Atrabiliario. Mirad la portada, en serio, este libro me tuvo en ascuas, de verdad. Es de esos que te ponen tenso. Y nada, vamos a proceder con esta reseña como de costumbre. Os voy a leer la sinopsis, voy a haceros un breve resumen sin spoilers de lo que pasa en la novela y luego os daré mi opinión y puede que al final haya un apartado de spoilers. Vamos allá. Algunas presencias no buscan asustarte, buscan destruirte. Matt Metheny sobrevive como puede, profesor en las últimas, alcohólico funcional y padre incapaz de recomponer una vida que se desmorona a diario. Pero todo empeora cuando acepta hacerse cargo del perro de una antigua alumna fallecida. Con el animal llega algo más. Una sombra cruel empieza a extenderse a su alrededor, una violencia colma los hogares, el miedo contamina las calles y Matt comprende que ha abierto la puerta a una fuerza que no conoce límites. Para salvar a su hijo, deberá enfrentarse no solo a la entidad que lo acecha, sino al hombre en el que se ha convertido. Madre mía, bueno, vale. Esta novela da yuyu, ¿vale? Nuestro protagonista es Matt, que tal y como hemos leído es profesor, es alcohólico, está divorciado de su exmujer y tiene un hijo pequeño. Y bueno, toda la historia comienza cuando él lee en el periódico que una antigua alumna suya, una chica que era brillante, que se le daba genial la poesía, ha muerto. Así que decide coger uno de los antiguos poemas que tiene guardados, de los que presentaba como trabajos en clase, enmarcarlo y llevarlo a la que era su casa para dejárselo allí como, bueno, a modo de recordatorio, por si algún familiar acude, que se lo pueda quedar y demás. La cosa es que cuando llega a la casa de pronto se encuentra con un labrador de estos color beige que sale corriendo hacia él. El perro está desnutrido, está deshidratado y viendo el collar descubre que era el perro de su alumna fallecida. Así que, bueno, teniendo en cuenta que su exmujer es veterinaria, decide coger al animal y llevarlo a la clínica para que le hagan un chequeo. Y bueno, si todo sale bien, quedárselo porque su hijo llevaba mucho tiempo diciendo que quería un perrito. El perro se queda en la clínica, sí está desnutrido y deshidratado, pero es un animal sano, así que se va a quedar una noche en la clínica para recuperarse y al día siguiente Matt se lo podrá llevar. Y esa noche en la clínica ya van a empezar a pasar cosas raras que van a desembocar con la muerte de una de las empleadas. Ninguno de ellos se va a imaginar que adoptar a este animal va a implicar abrir las puertas a unas fuerzas mucho más oscuras, que son insaciables y que solamente pretenden el mal. Poco después, cuando Matt se lleve el perro a su casa, una de esas noches en las que está con su hijo, es cuando se va a dar cuenta realmente de qué es aquello que ha metido en sus vidas. Y os aseguro que da mucho miedo. Entonces, bueno, a partir de aquí vamos a ver qué va a ser capaz de hacer Matt con tal de proteger a su hijo, cómo va a conseguir explicar, ya no solo al mundo, sino a su exmujer, que ese perro quizás oculta algo. Y bueno, vamos a ver el viaje de este padre, cómo tiene que conseguir superarse y superarse de una forma increíble porque estaba en el lodo hasta el fondo para conseguir mantener a su hijo a salvo. Y no os voy a contar más porque creo que es de esas novelas que vale la pena ir descubriendo. Tal y como os he dicho, da mal rollo, nos mantiene muy estresados porque hay un perro y no queremos que le pase nada al perro. Y vale la pena, desde luego que vale la pena, me ha gustado mucho, así que os la recomiendo. Es una historia contada en tercera persona y sí, es cierto que Matt es nuestro protagonista principal y casi toda la historia la vamos a ver desde su punto de vista, aún narrada en tercera persona. Hay escenas que son muy impactantes y que no lo tienen a él como protagonista. Una de ellas es la escena de la clínica que ya os he contado, esa primera noche que el perro, que se llama Conehead, cabeza cono, pasa allí. Y luego la primera escena de todas, por ejemplo, es la muerte de la exalumna de Matt,
Matt no está presente, entonces esa escena tampoco, pues bueno, está desde su punto de vista. Es una de las escenas más intensas de la novela, de verdad. Es una forma de empezar la historia maravillosa. Esa escena creo que fue una elección brillante. Pues bueno, tenemos este narrador en tercera persona que sí es cierto que se centra principalmente en Matt, que es nuestro protagonista, pero que nos permite poder ver estas otras escenas, vuestros otros sucesos que acompañan a la historia, pero que no lo tienen a él en el centro, y le da muchísima intensidad a la historia. Una de las cosas que me pasa con los narradores en primera persona es que normalmente cuando una historia está narrada en primera persona asumimos que el personaje sobrevive al final de la misma. Bueno, pues en una historia como esta, el hecho de que hubiera estado narrada en primera persona nos habría dado una pista de cómo iba a terminar. En este caso, al estar narrada en tercera persona, nosotros no sabemos si Matt va a conseguir sobrevivir a esta historia o si va a morir intentando proteger a su hijo, y creo que también le añade puntos. En definitiva, me parece que fue un narrador muy bueno que nos permite mantener la tensión y no saber cómo va a acabar la historia, en ese sentido que os he dicho, y además nos permite tener acceso a estas otras escenas, a estas otras tragedias que van acompañando a la historia en las que Matt no está presente, que son de las escenas más terroríficas, en serio. Es un narrador que me ha gustado mucho, creo que ha sido todo un acierto contarlo en tercera persona por todo esto que os he dicho, así que me ha encantado. Con respecto a los personajes, tenemos a Matt, que es nuestro protagonista principal de la historia. Es un hombre adulto que se dedica a la enseñanza, es profesor de literatura, lengua y literatura creo que era. Es alcohólico, está divorciado y tiene un hijo pequeño. Y es alcohólico, bueno, tal y como dice, es un alcohólico funcional. Él es capaz de sacar su día a día adelante, pero necesita siempre, al terminar el día o quizás al empezarlo, beberse bastante más de una copa. Es un hombre que además tiene sueños, él quería ser escritor y es otro de sus sueños frustrados. Está su matrimonio frustrado, su carrera frustrada, esta relación que tiene con su hijo en la que, bueno, el niño, por joven que sea, se da cuenta de que su padre tiene un problema con la bebida, y creo que es un personaje que está muy bien hilado en este sentido, se nos hace súper realista. Es el personaje principal, es del que más sabemos, pero hay más personajes. Tenemos a su hijo, que es un niño pequeño, que también está muy bien creado porque es un niño con sus miedos, de los que te hacen mirar debajo de la cama antes de irse a dormir. Sin embargo, también es un niño muy valiente, se encariña muchísimo con el perro, como haría un buen niño. Y también es un personaje, tal y como os he dicho, que se le ve como muy redondo, muy bien creado. Y lo mismo pasa con la madre, que es veterinaria. Ella, bueno, también se encariña con el perro, ella le alienta a Matt a quedárselo porque, bueno, a su hijo les va a encantar. Y son estos tres personajes principales, aunque hay más personajes. Ellos tres me parece que están muy bien construidos, son personajes muy redondos. La dinámica esta de familia que se ha roto, pero sin rencillas entre ellos, me parece que está también muy bien llevada, así que el trabajo de los personajes me gustó. Hay algunos personajes secundarios que tienen muchísima importancia para la trama, pero no os los voy a mencionar. Y también tenemos a la figura que encarna el papel del villano, de la que tampoco puedo hablaros porque sería súper spoiler, ya que es una de las revelaciones interesantes que se nos hacen a lo largo de la trama. En resumen, sí, los personajes me han gustado muchísimo también, así que de momento cero pegas. Y para con la trama, pues bueno, es una trama lineal, sencilla en ese sentido, aunque se nos van haciendo ciertos flashbacks para irnos revelando ¿qué pasó? Conhead es un perro adoptado, la exalumna de Matt lo adoptó, entonces es muy importante que vayamos sabiendo cuál es su origen, de dónde viene, por qué manos ha pasado, porque tiene mucha relevancia para la historia. Así que bueno, tenemos esta historia lineal que empieza cuando Matt adopta a este perro y ya termina donde tiene que terminar, pero entre medias vamos a ir teniendo algunos flashbacks y algunas explicaciones del pasado, del origen del animal, de sus antiguos dueños y demás. La estructura me gustó porque estos flashbacks se nos iban contando de forma como muy esporádica a lo largo de la historia, no se abusa de ellos y la información que aportan es valiosa para la trama, que muchas veces se tiene la tentación, ¿no?, de incluir flashbacks que al final, pues bueno, tampoco aportan nada. En este caso sí, todos ellos están justificados, todos ellos tienen su razón de ser, no me parece que sean relleno. Es una historia que me ha gustado mucho. Creo
creo que le pondría 5 estrellas, sinceramente. Estoy bastante contenta con la trama, con los personajes y sobre todo con la elección de narrador y con los sustos que nos da y la tensión que nos mete en el cuerpo. Y ahora sí vamos a pasar a un pequeño apartado de spoilers porque hay un par de cositas de las que quiero hablar, así que voy a pasar el vídeo a blanco y negro para que podáis silenciarlo y cuando vuelva a ser a color volverá a ser seguro. Vale, lo primero y más importante al respecto de este libro es que el perro está bien, ¿vale? Allá va, primer spoiler, pero sé que es importante para muchos de vosotros. El perro está bien, el perro sobrevive, el perro no muere. Una de las revelaciones más interesantes que se nos hacen es el origen de Conehead, de dónde viene. Él era un perro que estaba en un centro psiquiátrico para menores y que, bueno, era como una especie de animal de apoyo. Toda esta oscuridad, ¿no?, que acaba rodeando al animal tiene mucho que ver con esta teoría de que tanto los niños como los animales son capaces de ver más allá, ¿no?, de ver fantasmas, de ver muertos, de ver cosas que nosotros los adultos somos incapaces de ver. Pero claro, eso también los hace vulnerables a ello. Y es que en este centro psiquiátrico un niño que acabó allí de forma bastante injusta asesinó a 3 compañeros suyos antes de huir, pero uno de ellos sobrevivió el tiempo justo para vengarse. Y bueno, de alguna forma estos niños acabaron todos dentro del perro, libres por ahí creando el mal. Y aquí viene esta parte que a mí el final de esta novela me ha encantado y me ha recordado mucho a la novela de La Casa del Exorcista. Veo que es un patrón en las novelas del autor meter un giro de guión súper dramático en las últimas páginas. Y es que de igual forma que estos seres entran en el perro, nuestros protagonistas descubren que son capaces de sacarlo y para ello la madre decide pedirle ayuda al niño que fue asesinado por estos 3 niños del psiquiátrico que lo estaban maltratando y descubrimos que, bueno, como respuesta, como jugarreta o como salida para un niño que está desesperado, sí, los ayuda a acabar con los otros, los ayuda a liberar al perro de todo este mal, pero a cambio se mete en el cuerpo de su hijo para poder seguir estando con el perro. Cuando Matt descubre esto, oh, Dios mío, me encantó. Qué final, en serio, fue brillante. Así que nada, tal y como os he dicho, es una novela que me ha encantado, os la recomiendo mucho. Además, después de haber leído tantas novelas el último mes en las que había crueldad animal, poder leer una en la que parecía que el perro iba a palmar y que al final no muera, se agradece. Y nada chicos, esto es todo lo que quería contaros sobre Atrabiliario. Decidme en los comentarios si ya habéis leído esta novela y qué os ha parecido, o si después de esta reseña os han entrado ganas de leerla. Y ya que estamos, dejadme también este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega esta reseña, espero que la hayáis disfrutado y que os animéis con el libro. Y eso es todo por hoy, y yo me despido hasta el próximo vídeo.